Bienvenidos, bienvenidos a su programa Estados Unidos, México, Mundo, Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra, titular de este espacio, siempre con la utopía de tener un mejor mundo, un mundo nuevo, un mundo mejor para todos. Y ese es el objetivo de este programa, despertar conciencias, renovar nuestro entendimiento, buscar esa conversación, ese debate sobre cómo podríamos formularnos un mundo nuevo, un mundo mejor. Y para ello hemos estado repasando historia 2500 años de historia mundial, la historia de México, con la idea de conectar el pasado con el presente y proyectarnos hacia el futuro, recuperar la esencia de lo que ha movido, lo que ha llevado a producir el mundo que hoy existe y que creo que estaríamos de acuerdo que no es el mundo que quisiéramos, con el que quisiéramos seguir, ¿verdad? Yo pienso que estamos de acuerdo que no andan bien las cosas y que nos haría bien un cambio que a la larga se ha ido llevando a cabo de manera paulativa, es algo, un cambio orgánico, pero entre más personas despertemos en nuestra conciencia, en nuestros razonamientos, entre más personas participemos y no le dejemos la tarea a los de arriba, ¿verdad? Que ellos pues siempre van a buscar su propio beneficio, pues más aceleramos el ritmo del cambio. Así es que de eso se trata. Eso es un proyecto, nos dirigimos hacia un sitio y le damos las gracias por sintonizar, también pidiéndole su ayuda para que este programa pueda llegar a muchas personas. Muy bien, pues hoy tenemos en la historia de México el número 38, estamos en la revolución, en la tercera transformación de la vida pública de México. Ya acá, aunque le estamos llamando revolución, la etapa 3, la tercera transformación es la revolución mexicana, nos referimos ahí, le pusimos entre paréntesis neoliberalismo, porque es un punto importantísimo en la historia de México. Ya comenzaba con Portillo, ya comenzaba con De la Madrid, ya abarcamos lo pertinente a Salinas de Gortari, ahora vamos a ver lo de Cedillo Ponce de León, presidente también de México. Muy bien, pues esto es lo que tenemos preparado para ustedes. Espero que les guste y que les ayude de alguna manera, así como lo está haciendo conmigo. No se lo estoy disfrutando, me estoy educando yo mismo y, como repito, nos dirigimos hacia un sitio. Bueno, esto es entonces lo que les tenemos preparados para el día de hoy. Ya tiene en pantalla los gobiernos que hemos o los presidentes que hemos abarcado en esta tercera transformación de México, la Revolución Mexicana. El último fue Salinas de Gortari, ahora es Ernesto Cedillo Ponce de León, perdón. Nació en 1951 y él gobierna de 1994 al año 2000. Muy bien. Ernesto Cedillo Ponce de León, nacimiento y preparación. Ernesto Cedillo Ponce de León nace en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951 en el seno de una familia de bajos recursos. Obtiene título de economista en el Instituto Politécnico Nacional y doctorado en la Universidad de Yale, por supuesto, en Estados Unidos. Fue exsecretario de Programación y Presupuesto y de Educación Pública, así como coordinador de la campaña presidencial del PRI, designación y elección. El PRI designó a Cedillo candidato a la presidencia en sustitución del asesinado Luis Donaldo Colosio. Y Cedillo realiza una opaca campaña electoral improvisada e intrascendente debido al corto tiempo disponible en medio de sucesos conmocionantes como la rebelión zapatista que había iniciado con Salinas, con los lemas bienestar para tu familia y él sabe cómo hacerlo, que ante su falta de carisma pretende resaltarse como buen administrador. Cedillo pierde el primer debate televisivo efectuado en México, después del cual se ve como seguro vencedor ¿a quién? A Diego Fernández de Ceballos, candidato panista. Sin embargo, Fernández de Ceballos baja extrañamente el ritmo de su exitosa campaña y en 38 de los 68 días restantes no hace un solo acto electoral. Esto permite que la estructura nacional del PRI se imponga y Cedillo finalmente triunfe. El PRI obtuvo 17 millones de votos, 48%, el PAN 9 millones, 25%, el PRD 5 millones. Cedillo será el último presidente del PRI en más de 70 años consecutivos. Debilidad política y mal manejo económico. Cedillo, con ausencia de vocación política y limitada experiencia ejecutiva, integrará su gabinete mayoritariamente con jóvenes tecnócratas inexpertos, no militantes de partido alguno o abiertamente miembros de la oposición, como el Procurador General de la República, Fernando Antonio Lozano Gracia, del PAN. Errores cometidos por inexperiencia y falta de sensibilidad política harán que el gabinete de Cedillo sea el más inestable de toda la época moderna de México. Hicieron 25 cambios. Su gobierno será la continuidad del salinismo, pero sin Salinas. La no ratificación del salinismo, Pedro Aspe como secretario de Hacienda, y la duda de los inversionistas de que los nuevos funcionarios hacendarios
hacendarios serán capaces de manejar la economía, contribuirán a desencadenar la caída estrepitosa del peso, conocida como el error de diciembre, cuando en las primeras semanas de su gobierno se registra una creciente pérdida de reservas en el Banco de México motivada por la sobrevaloración del peso y la embestida de los especuladores. De modo que el 22 de diciembre de 1994 Cedillo decidirá la libre flotación de la paridad peso-dólar, lo que provocará una fuga masiva de capitales especulativos y en menos de un año el peso perderá el 60% de su valor. La inusitada gravedad de la crisis mexicana hará que por primera vez en la historia tenga también repercusiones en las bolsas de otros países en el llamado efecto tequila. Enfrenta crisis con fórmula neoliberal. Para enfrentar el derrumbe mexicano que amenaza a la economía mundial, el 21 de febrero siguiente, el Sistema Financiero Internacional, coordinado por el FMI y dirigido por el Tesoro de Estados Unidos, aportará 51 mil millones de dólares a cambio de que el gobierno se obligara a implantar un plan de austeridad que comprende el alza de los impuestos indirectos, aumento del IVA del 10 al 15%, y de las tarifas de los servicios públicos, así como la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios. Además, tendrá que depositar en un banco norteamericano los ingresos de las ventas de petróleo y, lo más grave, en la carta de intención del FMI, que leyó en 2008 la geóloga María Fernanda Campa ante el Congreso, se pactará apresurar la privatización de importantes empresas estatales. Se abre cita. El gobierno mexicano acelerará las reformas reglamentarias y legales pendientes y los procedimientos administrativos necesarios para completar la desregulación de las frecuencias de los satélites, la electricidad y la privatización del sector petrolero. Cierra cita. A pesar del empobrecimiento generalizado, el crédito de emergencia sería reembolsado el 15 de enero de 1997, 3 años antes del plazo establecido. El FOBA-PROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Como resultado del error de diciembre, durante 1995, el PIB tendría un crecimiento negativo de menos 6.9% y la inflación llegaría al 52%. El encarecimiento del dólar causará la quiebra de miles de empresas y agudizará el desempleo. Como muchos deudores se verán impedidos de pagar sus deudas y la mayoría de los bancos queda al borde de la quiebra, Cedillo comprará, sin autorización del Congreso, la cartera vencida con pagarés y los canalizará al Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBA-PROA para rescatar a la banca nacional reprivatizada por un monto aproximado de 467 mil millones de pesos, cifra equivalente al 40% del PIB de 1997, a las 2/3 partes del presupuesto de egresos de 1998 y el doble de la deuda pública interna, sin investigar ni castigar los malos manejos de los improvisados banqueros que adquirieron la banca pocos años antes. Fue el camino menos costoso, diría Cedillo. Los deudores se organizarán en asociaciones como el Barzón, pero la Suprema Corte declarará legal el pago de intereses sobre intereses bancarios. En su ayuda, Cedillo propondrá a los deudores de la banca restaurar sus deudas por medio de unidades de inversión UDIs. Además, dada la ambigüedad de las leyes vigentes, Cedillo enviará una iniciativa para tipificar delitos de cuello blanco. Se abre cita. En una polémica decisión de 1998, el FOBA-PROA se transformó en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, institución que absorbió los pasivos del rescate y los convirtió en deuda del gobierno federal. Esto significó agregar una carga financiera al sector público de más de 700 mil millones de pesos. Dicho por Márquez Graciela, de crisis y estancamiento, la economía mexicana 1982 a 2012. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Por otra parte, Cedillo continuará la integración económica con Estados Unidos mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. El intercambio comercial crecerá y al final de su gobierno, México será el segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá. Asimismo, será un gran receptor de la inversión extranjera en maquiladoras o empresas de ensamblaje de productos destinados a la exportación. Tratados de libre comercio con Centroamérica, Sudamérica y la Unión Europea. Además, Cedillo firmará tratados de libre comercio bilaterales con Chile, Costa Rica, Bolivia y Nicaragua, entre otros, y en el último año de su gobierno con la Unión Europea. Privatizaciones y afores, pensiones en el sector privado.
Para atraer capital y fomentar el empleo, Cedillo repetirá la fórmula salinista de la privatización. Venderá los ferrocarriles y las comunicaciones vía satélite. Asimismo, concesionará a empresas privadas la administración de la mayor parte de los puertos marítimos y aéreos. Asimismo, promulgará en 1997 la Ley de los Sistemas de Ahorros para el Retiro, que permitirá a operadoras financieras privadas, nacionales y extranjeras, administrar con baja rentabilidad las pensiones de millones de trabajadores mexicanos, llamadas AFORES. Según Cedillo, el nuevo sistema abre cita dignificaría las pensiones. Cierra cita, se abre otra, al recibir una rentabilidad que antes estaba reservada para los grandes capitales. La economía reiniciará su recuperación a partir de 1996, aunque en septiembre de 1998 el peso sufrirá una nueva devaluación de 3.3% como efecto de las crisis económicas de otros países. El monopolio de Televisa. En 1997, Cedillo contribuirá a la consolidación del monopolio de Televisa. A petición de Emilio Azcárraga Milmo, que vivía sus últimos días, ordenará a la Comisión Nacional Bancaria que insista a los bancos acreedores de esa empresa que reestructuren sus deudas de modo que Emilio Azcárraga Jean resulte accionista mayoritario y presida Televisa. Desempleo, desigualdad, pobreza, migración. Al final del sexenio, la economía crecerá en promedio al 3.5% anual y la inflación al 22.1%. El comercio exterior llegará al 42% del PIB, los salarios reales bajarán casi el 25% y los gastos en educación, salud y subsidios alimentarios decrecerán no menos de 6, 7 y 10% respectivamente para ser canalizados en su mayor parte, más de 7,000 millones de pesos, al programa Progresa, en que se convertirá el anterior programa clientelar stalinista llamado Solidaridad. Asimismo, más de 7 millones de mexicanos estarán ocupados en el sector informal y unos 4 millones sufrirán el desempleo abierto, de modo que el déficit ocupacional aumentará en 3.4 millones, el 35% de la población económicamente activa. La desigualdad y la concentración de la riqueza alcanzarán nuevos límites. Un 70% de la población estará en la pobreza y el 26% de estos pobres se encontrará en pobreza extrema. En contraste, aumentará el número y la fortuna de los pocos millonarios que resultarán favorecidos con el neoliberalismo. Se abre cita. La migración hacia Estados Unidos se acrecentó como nunca. En 1997 se estimaba que casi 9 millones de mexicanos, casi todos en sus mejores años productivos, residían en Estados Unidos. Esos migrantes se convirtieron en una fuente de divisas de insospechada magnitud, alrededor de 6,000 millones de dólares en 1997, poco más que los ingresos del turismo. 4 entidades del centro del país, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y México, recibirán los mayores montos. Los cientos de indocumentados muertos cada año en su esfuerzo por llegar al vecino país del norte o las más de 300 jóvenes mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1990, encontraron amplios espacios en periódicos y medios electrónicos. Cita de Nueva Historia Mínima de México. Sana distancia, entre comillas, con el PRI. En lo político, el gobierno cedillista romperá con su antecesor para librarse de su tutelaje. El acelerado desplome del peso, también resultado de la decisión de Salinas de no devaluar en año electoral para asegurar el triunfo de Cedillo, será cargado al expresidente. Cedillo iniciará una campaña de desprestigio del gobierno de Salinas, en primer lugar, para culparlo de la crisis económica y, en segundo término, para exhibir su corrupción mediante la puesta al descubierto de la cuantiosa fortuna acumulada por su hermano Raúl Salinas, acusado del asesinato de su cuñado José Francisco Ruiz Massieu. El éxito de la campaña antisalinista culminará con una huelga de hambre y el exilio voluntario del expresidente. Cedillo rompió de este modo la regla de intocabilidad de los expresidentes y de sus familias que regía en el sistema político mexicano, dicho por Krause. Cedillo tendrá una sana distancia, entre comillas, con el PRI, porque al afectarse las bases económicas del régimen priista con su política neoliberal, perderá control sobre el priismo. Así se alejará del partido que lo llevó al poder. Sin embargo, mantendrá un férreo control sobre la cúpula del partido, lo que le permitirá entregar pacíficamente, al término de su mandato, el poder presidencial a la oposición panista. Para mantener su control y obligado por las circunstancias, removerá a 17 gobernadores de 2 entidades federativas, número superior al destituido por el presidente Lázaro Cárdenas en 1935 para liberarse de la tutela del general Plutarco Elías Calles. Pero su poder se verá afectado cuando el gobernador tabasqueño Roberto Madrazo Pintado se niega a dejar su cargo a cambio de la Secretaría de Educación Pública para resolver la acusación de fraude electoral
que le hizo al candidato derrotado Andrés Manuel López Obrador. A partir de entonces, se romperá la férrea autoridad presidencial y los gobernadores priistas dejarán de ser incondicionales del presidente como antes lo habían sido, y se esforzarán por desarrollar sus propias bases locales de poder. Cedillo tendrá que emplear otros recursos para que los gobernadores Rubén Figueroa de Guerrero, acusado de complicidad en la matanza de Aguas Blancas, y Jorge Carrillo Olea de Morelos, implicado en escandalosos actos delictivos, dejen sus puestos de elección popular. Por su parte, Manuel Bartlett, gobernador de Puebla, impondrá contra la voluntad de Cedillo una ley estatal de distribución de recursos federales entre los municipios que era fuertemente objetada por el PAN. Los priistas recuperarán algo de su ideología de, entre comillas, nacionalismo revolucionario, cierra comillas, contra el liberalismo social, entre comillas, que había impulsado Salinas, y le quitarán a Cedillo la posibilidad de escoger sucesor dentro de los miembros de su grupo cercano mediante la imposición de estrictos requisitos para aspirar a la candidatura presidencial de su partido. Sin embargo, Cedillo conservará el poder suficiente para imponer cambios en la dirigencia y nombrar a Francisco Labastida Ochoa como el candidato presidencial del PRI sobre Roberto Madrazo y Manuel Bartlett, también aspirantes a la candidatura. Reforma electoral y pérdida de mayoría en el Congreso. En 1995, Cedillo suscribirá con los 4 partidos representados en el Congreso, PRI, PAN, PRD y PT, un acuerdo para realizar una reforma electoral definitiva y terminar el problema de los conflictos postelectorales, la cual culminará con la aprobación unánime por el Congreso de la reforma de 19 artículos de la Constitución en 1996. Las elecciones de 1997 serán realizadas ya conforme a la nueva legislación y por un IFE sin injerencia del gobierno. El resultado será que por primera vez desde su nacimiento como PNR, el PRI perderá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y tampoco tendrá en el Senado la mayoría de 2/3 necesaria para aprobar reformas constitucionales. El PAN ganará los gobiernos de Querétaro y Nuevo León, que se agregarán a los ya panistas de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California. Y el PRD triunfará abrumadoramente en el Distrito Federal. En adelante, Cedillo se verá obligado a gobernar con la oposición legislativa, a la que ignoró, y a cohabitar con el gobierno de Cárdenas en la capital de la República. Lo tocante al EZLN y la delincuencia. Cedillo no resolverá el problema de la guerrilla en Chiapas, romperá negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y fracasará en descreditar y aprehender al subcomandante Marcos, cabecilla del mismo. Aceptará la firma de los acuerdos de San Andrés, pero los interpretará a su manera, lo que provocará el rechazo de los indígenas. No apoyará la iniciativa de ley indígena elaborada por la Comisión Parlamentaria de Concordia y Pacificación, COCOPA, porque implica desunión y desintegración, ambas palabras entre comillas, por lo que mantendrá el conflicto en suspenso, aunque continuará la militarización y el virtual estado de guerra en Chiapas. En este contexto tendrá lugar la matanza de Acteal, que quedará sin castigo. Se abre cita, es lo más triste que ocurrió durante mi presidencia, se cierra cita, declara Cedillo. La crisis agudizará la delincuencia, por lo que Cedillo creará la Policía Federal Preventiva, PFP, en enero de 1999, cuya acción inaugural será la toma de la ciudad universitaria para terminar la huelga estudiantil en la UNAM, se abre cita. Fue la aplicación irrestricta del Estado de Derecho, cierra cita, dirá Cedillo. La PFP será más un cuerpo paramilitar represor hacia la sociedad civil que un órgano preventivo contra la delincuencia. Obviamente, este organismo no será capaz de enfrentar el creciente narcotráfico ni el fortalecimiento de los cacicazgos que usan impunemente la represión para acallar el descontento social, como sucederá en el sonado caso de la matanza de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, que quedará impune. Tampoco podrá impedir el surgimiento de nuevos grupos guerrilleros en las zonas más pauperizadas del país, como el Ejército Popular Revolucionario, EPR. Por otra parte, Cedillo reformará la ley para que sea el Senado a propuesta del Ejecutivo el que designe al Procurador General de la República y el Consejo de la Judicatura, ya no la Suprema Corte, el que nombre los ministros de distrito y de circuito y de distrito. Leo de nuevo. Por otra parte, Cedillo reformará la ley para que sea el Senado, a propuesta del Ejecutivo, el que designe al Procurador General de la República y el Consejo de la Judicatura, ya no la Suprema Corte, el que nombre a los ministros de circuito y de distrito. Política exterior.
En materia de relaciones internacionales, Cedillo reiniciará el viraje de la tradicional de diplomacia, de nuevo, Cedillo reiniciará el viraje de la tradicional diplomacia mexicana no injerencista al instar a Cuba a ampliar la democracia y libertad en la isla. Asimismo, promoverá una cumbre internacional especial contra la droga en 1998 y participará en las cumbres anuales de la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, de la Comunidad Iberoamericana y del Grupo del Río. Al final de su gobierno, el 1 de septiembre de 2000, Cedillo entregará la presidencia a Vicente Fox, candidato de oposición, no sin despertar la sospecha, sobre todo entre los priistas, de que traicionó a su propio partido y pactó la alternancia con los neopanistas cuando durante su campaña se vio superado por Diego Fernández de Ceballos. Para Rogelio Hernández Rodríguez, en Gobernantes Mexicanos, se abre cita. En realidad, la generación que tomó el poder en 1982 y de la cual la presidencia de Cedillo es un ejemplo destacado, contribuyó al cambio más por los errores cometidos como resultado de su inexperiencia y sus prejuicios que por deliberado propósito. En la crisis sistémica que llevó a la alternancia, la administración de Cedillo fue una parte sustantiva, no un factor que determinara el proceso. Para bien o para mal, con la presidencia de Cedillo terminarían 71 años de gobierno de un mismo partido, PNR, PRM y PRI, que a lo largo de su historia transitó del nacionalismo revolucionario al neoliberalismo después de su presidencia. Terminado su periodo presidencial, Cedillo radicó en Estados Unidos y ha sido miembro de los consejos de administración de empresas estadounidenses como Procter y Gamble, Alcoa, Union Pacific, concesionaria de la campaña Ferromex, antes Ferrocarriles Nacionales de México, privatizados durante su presidencia, y el grupo PRISA. Asimismo, ha participado en actividades académicas como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale. Asimismo, ha colaborado en programas de la ONU relacionadas con el funcionamiento a los países en vías de desarrollo, relacionadas con el financiamiento a los países en vías de desarrollo y en la Fundación Bill y Melinda Gates. En 2003, la Universidad de Harvard le otorgó el doctorado honoris causa. En 2012, Estados Unidos concedió inmunidad a Cedillo, acusado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de crímenes de lesa humanidad en Acteal, antes de que dicha comisión resolviera el caso. Así se neutralizó cualquier decisión que resultara en su contra por su posible responsabilidad en la matanza. Todo el crédito por este material a Doralicia Carmona, Memoria Política de México. Y es así como llegamos al final de este programa. Agradecemos mucho su sintonía. Espero que este programa haya aportado algo a sus conocimientos y a entender cómo funciona el neoliberalismo, sus efectos, etcétera, y cómo todo esto va canalizándonos, llevándonos a lo que será la cuarta transformación unos pocos años más adelante con la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. Espero de nuevo contar con su apoyo para que comparte estos programas y nos ayude a llegar a más personas. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.